plano. Y por fin que vamos a entender ahora eso, ¿qué son las ecuaciones? Ah, buen día, nomás me estaban diciendo. Vamos de vuelta. Recta en el plano, entonces. Esto sí ya empieza a ser pura geometría analítica. No existen una sin la otra, el álgebra sin la geometría, el sin el análisis, también todo está relacionado. Y ahora vamos a entender más o menos. A ver, ¿qué es lo que estamos por estudiar en este momento con la geometría analítica? Yo quiero ahora entender cuáles son las ecuaciones, por ejemplo. O sea, lo que queremos estudiar ahora es ver para cada figura geométrica que usemos, o cada curva, o cada recta en el plano, en el espacio, etc. Quiero saber cómo son las ecuaciones que las generan. Y nosotros hasta ahora ya tenemos una idea. Por ejemplo, ya sabemos, ya lo usamos cuando dimos el sistema de ecuaciones, sabemos que esta es la ecuación general de una recta en el plano. ¿Qué quería decir eso? Que esta ecuación, que es lineal con dos variables, ya sabemos que los únicos puntos que la satisfacen, porque esto se representa en el plano, porque tiene dos variables, y de todos los infinitos puntos del plano, solamente hay algunos, infinitos también, que verifican esta ecuación. ¿Que van a ser quiénes? Los que estén sobre, por ejemplo, esta determinada recta. Sé que ustedes ya tienen una idea de que una ecuación, por ejemplo, lineal en dos variables, es la ecuación de una recta. También saben que si tengo una ecuación lineal en tres variables, cuya forma general es esta, es la ecuación de un plano. O sea que los puntos del espacio que verifican esta ecuación, cuyos valores de x, y, z reemplazados acá la hacen cierta, hacen que se cumpla, se verifique este signo igual, son los que están ubicados sobre un plano. Entonces, ahora, nosotros ya conocemos esta ecuación, después van a ver que esta se llama ecuación general o implícita de la recta, pero lo vamos a hacer igual a la deducción a partir de propiedades geométricas. Eso es lo que vamos a hacer ahora, el camino inverso. Dadas las condiciones geométricas, vamos a tratar de volver de encontrar cuál es la ecuación que representa una determinada recta. Entonces, lo primero que vamos a estudiar va a ser cómo es la ecuación, o cuáles son las ecuaciones de una recta, cuando lo que conocemos de ella es un punto por donde pasa y un vector al cual ella es paralela. Entonces vamos a llamar a eso ecuación de la recta que pasa por un punto y es paralela a un vector. O sea, yo ahora voy a tratar de encontrar ecuaciones de una recta conociendo un punto y un vector. Si lo que conozco es un punto y un vector al cual ella tiene que ser paralela. Entonces, fíjense que todavía esta recta que está acá, R, de la cual yo quiero encontrar la ecuación, no está dentro de un sistema de coordenadas. ¿Ven que no están los ejes? Es una recta que se desliza libre sobre el plano en la misma dirección que este vector que es libre. O sea, en este primer punto no tengo sistema de coordenadas, no tengo base. Entonces, si tengo como datos un punto y un vector paralelo a la recta, tomamos otro punto P. Cuando no le pongo numerito es porque es genérico. En general lo aclaro. Tomando un punto P genérico de la recta, se forma un vector P1P con los dos puntos que están sobre la recta. Si la recta es paralela al vector, cualquiera sea P que yo tome sobre la recta me va a generar otro vector paralelo a U. De ahí es que decimos que para todo P perteneciente a R, se verifica que P sub 1P es paralelo a U. Con cualquier punto de la recta unido con P sub 1, voy a generar un vector
paralelo a U. Entonces, ambos, si son paralelos en el plano, eso ya lo estudiaron, son linealmente dependientes. Por lo tanto, existe entre ellos una combinación lineal. Por lo tanto, P1P se puede escribir como lambda por U. Y ahí ya tenemos una primera ecuación vectorial de la recta. Es una ecuación vectorial porque está en función de vectores. ¿Cómo es la ecuación? Así, P sub 1P, un punto de la recta con un punto genérico, es igual a lambda por el vector que se va, después van a ver que se llama vector director. Primera ecuación que estudiamos. Y ahora sí vamos a introducir un sistema, una base canónica. Si fijamos ahora una base canónica y un sistema de coordenadas, ese punto P sub 1 que estaba suelto en el mundo ahí, ahora tiene unas coordenadas, y lo que sabemos es que ese punto tiene que pertenecer a la recta. Tenemos como dato además el vector U, que tiene como componentes U sub X, la componente en X, y U sub Y, la componente en Y, y que lo que le pedimos, lo que sabemos de ese U, es que tiene que ser paralelo a R. En realidad lo que estoy buscando es una R paralela a U, porque U es mi dato. Entonces, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando la ecuación de una recta que pasa por P sub 1 y es paralela al vector U. Como dijimos antes, para cualquier punto P de la recta genérico que tiene coordenadas X, Y, se verifica que P sub 1P es igual a lambda por U, con lambda perteneciente a R, o sea, este puede ser cualquier número. O sea, cualquier vector formado por P sub 1 y un punto genérico de la recta es paralelo a U, o sea, se va a poder obtener como U por una constante, un escalar, un número lambda. Partimos entonces de la ecuación vectorial y recordamos que P sub 1P, como es un vector determinado por dos puntos, va a ser igual a X menos X1 y Y menos Y1. Se restaban los extremos del vector. Y el vector U, por dato, tiene como componente U sub X y U sub Y. Si yo digo que P sub 1P es igual a lambda por U, entonces P sub 1P, que es X menos X1 y Y menos Y1, tiene que ser igual a lambda por U sub X y U sub Y. Porque de ahí partí. Resolviendo aquí el producto, lambda por U sub X y U sub Y va a ser el otro vector de componentes lambda por U sub X, lambda por U sub Y. Por igualdad de pares ordenados, o sea, para que se cumpla esto, y en consecuencia esto, tiene que ser la primera componente del primer vector igual a la primera del segundo vector. La segunda componente del primer vector igual a la segunda componente del segundo vector. Siempre que yo diga que dos pares ordenados son iguales, se tiene que verificar eso. Primera con primera, segunda con segunda. Bien, si yo de estas dos ecuaciones despejo lambda, si despejo lambda mandando aquí U sub X al otro lado dividiendo, y acá U sub Y igual al otro lado dividiendo, ¿qué me queda? Me queda de este lado X menos X1 sobre U sub X, y de este lado Y menos Y1 sobre U sub Y. Y las dos son iguales a lambda. Así que por lo que vimos alguna vez, si los segundos miembros son iguales, los primeros también lo son. Con lo cual me va a quedar que lambda es igual a X menos X1 sobre U sub X, porque paso dividiendo U sub X, y también es igual a Y menos Y1 sobre U sub Y. Este tipo de ecuación, esta ecuación de la recta, se llama ecuación simétrica, o cartesiana también le llaman. ¿Sí? Entonces, yo tenía, en la otra hoja tenía
que x menos x1 y menos y1 tenía que ser igual a lambda por u sub x, lambda por u sub y. Para que esto sea cierto, que es de lo que yo partí, x menos x1 tiene que ser igual a lambda por x, lambda por u sub x, y menos y1 tiene que ser igual a lambda por u sub y. Como les decía, si yo acá despejo lambda, mandando esto al otro lado, dividiendo, y acá lo mismo, lambda va a ser igual a las dos cosas, o sea, las tres cosas van a ser iguales. Y de ahí es que obtengo lo que se llama ecuación simétrica, o cartesiana también aparece. Ahora, si yo en estas otras dos ecuaciones, que forman un sistema porque se tienen que dar las dos a la vez, me falta la llave ahí. Si en esas dos ecuaciones yo despejo las variables, no despejo lambda, o sea, de este sistemita de ecuaciones yo puedo sacar esta forma o esta forma. Si despejo lambda, obtengo la ecuación simétrica. Y si despejo las variables, pasando x1 al otro lado sumando e y1 al otro lado sumando, me queda este sistema de ecuaciones que me dice que x es igual a x1 más lambda por u sub x, y igual a y1 más lambda por u sub y. Y se llaman ecuaciones paramétricas, y hay que entenderla. Esta ecuación, por ejemplo, esta otra forma de la ecuación de la recta, miren cómo qué forma tiene. Tiene forma de una igualdad de dos razones, o sea, justo una proporción, donde arriba tengo punto genérico, coordenada genérica x menos coordenada y x del punto, dividido componente x del vector, coordenada genérica y menos coordenada y del punto sobre u sub i, que es el componente, la componente u sub i del vector director. Y aquí me está diciendo cómo obtener, o sea, esta ecuación de acá arriba es útil, es linda, sirve más para verificar, por ejemplo, si un punto P sub 0 pertenece a la recta. Es más útil para eso, todas son útiles para alguna cosa. Y las paramétricas son útiles para generar puntos de la recta. Vamos a ver un ejemplo. U sub x y u sub y reciben el nombre de números directores, porque son las componentes del vector director, o sea, eso no notamos, pero van a ver que cuando u es paralelo, lo llamamos director, porque dirige la recta. ¿Siguen hasta ahí conmigo o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplito. Profe, yo tengo una duda. Decime. En una ecuación simétrica y ecuaciones paramétricas, ¿las variables van a ser siempre iguales? ¿Las variables? ¿Las variables son siempre x e y? No sé, no entiendo la pregunta bien. O sea, Sí, si arriba y abajo van a dar lo mismo, pues, supongamos las X o las Y. Se trata de la misma recta, así que tienen que dar lo mismo. Los puntos que la verifican son lo mismo, ¿eso querés saber? Exactamente. Sí, no, Sí, porque son todas ecuaciones de la misma recta. ¿Está? Ahora vas a ver, ahí tomo un mate. Se escuchó. Ahora voy a sacar esto de acá. Entonces, ejemplo. Dice, escribir la ecuación simétrica y las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por P sub 1 igual a 5, 2 y es paralela al vector U igual a 1, 3. O sea, esto que tengo aquí es x1, esto es y1, esto es u sub x y esto es u sub y. Entonces, como ya sabemos qué forma tiene la ecuación simétrica, podemos hacer toda la deducción diciendo P1P es igual a lambda por U, y entonces decir x menos x1 es igual a lambda por u sub x y u sub y, y de ahí hacer toda la deducción, o directamente podemos usar la formulita recordando que la ecuación simétrica de la recta que vimos recién es esta. Entonces reemplazamos en la ecuación simétrica de la recta los valores que tenemos de datos.
x1 y y1 son 5 y 2, las coordenadas del punto. U sub x y u sub y, que son 1 y 3, las componentes del vector director. Y ya tenemos la ecuación simétrica. Esta, así como está, es la ecuación simétrica de la recta. De esta recta R en particular. Si hubiéramos despejado las x y las y's, hubiéramos obtenido esto. Mirando esto, hallamos las ecuaciones paramétricas. ¿A qué es igual x en la recta? Es igual al x1, que es 5, más lambda por u sub x, que es 1. E y es igual a y1 más lambda por u sub y. Y sub 1 es 2 y u sub y es 3. Ahí tengo las ecuaciones paramétricas. Y ahora vamos a ver, ¿para qué me sirven estas ecuaciones paramétricas? Para generar puntos. Porque para cada valor de lambda que yo le dé aquí, voy a generar un punto de la recta. A ver. Acá está. Para cada valor de lambda, para cada valor que le asignemos a lambda, vamos a obtener un punto de la recta. Entonces, por ejemplo, si lambda es igual a 1, ¿vieron que tenían x igual a 5 más lambda por 1? Si lambda es igual a 1, va a quedar x igual a 6 e y igual a 5, y voy a tener un punto de la recta. Si quiero obtener otro punto de la recta, por ejemplo, digo, si lambda es igual a menos 1, ¿cuánto va a valer x? X va a ser igual a 5 más menos 1 por 1, me queda 5 menos 1, 4. Y va a ser igual a 2 más menos 1 por 3, porque así era la ecuación, ¿verdad? Era y1 más lambda por 3. Si ahora lambda vale menos 1, esto va a ser 2 más menos 3, menos 1. Y ahí voy a tener un tercer punto de la recta, que va a tener coordenadas 4, menos 1. Entonces la ecuación paramétrica me sirve para hallar puntos. Y la ecuación simétrica para verificar si esos puntos pertenecen a la recta. Entonces, por ejemplo, hallé este y quiero efectivamente verificar si pertenece a la recta. Recordamos la ecuación simétrica. ¿Cómo había quedado la ecuación simétrica? X menos 5 sobre 1 igual a y menos 2 sobre 3. Reemplazo las coordenadas del punto P sub 2, donde dice X y donde dice Y, y si me dan ciertas las dos razones, si me dan iguales las dos razones, quiere decir que el punto pertenece a la recta. Si yo entonces reemplazo X e Y por 6, 5, me queda 1 sobre 1, 3 sobre 3, se verifica esta igualdad. Eso quiere decir que P sub 2 pertenece a R. Lo mismo va a pasar con P sub 3. A ver si P sub 3 pertenece a R. 6 menos 4 sobre 1 es igual a... Perdón, a ver. Estoy diciendo mal. ¿Qué tengo que verificar? ¿Qué tengo que reemplazar? 4 y menos 1. Sí. Si X es 4, voy a hacer 4 menos 5 sobre 2. Y si Y es menos 1 menos 2 sobre 3. ¿Cuánto me da esto? Menos 1/2. Acá hay algo que está mal. ¿Por qué puso 2 en vez de 1? ¿Ah? ¿Por qué puso 2 en vez de 1? Ahí en la primera. ¿Acá está mal? Acá está mal. Con Eso. razón que no me da. Eso es... Ahí está. Esto me da menos 1. Y esto me da también menos 1. Obviamente el cociente me va a dar igual al lambda que yo había elegido. Como se verifica la igualdad, voy a decir que efectivamente P sub 3 pertenece a R. Estas dos ecuaciones todavía no son útiles para representarlas, ¿sí? Pero sí teniendo dos puntos, o sea, las ecuaciones así como están no son útiles para representarlas, así y así. Pero si yo hallo dos puntos, o sea, un punto más además del dado, puedo trazar la recta. ¿El dado cuál era? El punto dado era... Ay, no me acuerdo. 5, 2. ¿Sí o no? 5, 2 era el punto.
el P sub 1. Este era P sub 1. Este es P sub 2, uniendo tengo la recta. Y si quisiera uno más, por ejemplo, podría representar 4 con menos 1, y acá tengo P sub 3. O sea, con estas dos ecuaciones así como están, no sale directamente la representación de la recta. Tengo que buscar los puntos. Bien, ya tenemos 3 formas de la ecuación de la recta que estamos conociendo. Nos faltan unas cuantas todavía. Bien, se llaman entonces esas dos que estuvimos usando, las 3, vectorial, simétrica y paramétrica. Vamos a hacer ahora la deducción. Desde esto que sabemos, o sea, porque en esta unidad nosotros partimos de una cosa, en general cuando estudiamos la teoría matemática, tratamos de probar todo con lo que ya conocemos. Así que ahora vamos a tratar de hacer la deducción a partir de lo que conocemos de la ecuación explícita de la recta, que es la que ustedes manejan siempre cuando representan en el análisis o en el curso de ingreso, por ejemplo. Bien, entonces ahora vamos a hacer la deducción de la ecuación explícita de la recta. Primer caso que vamos a analizar es la recta que pasa por el origen. Si yo quiero hallar la ecuación de una recta que pasa por el origen con lo que yo sé hasta ahora, o sea, conociendo un punto y el vector director, si en particular quiero que pase por el origen tiene que pertenecer a la recta, por lo que tiene que verificar su ecuación. Entonces, si ahora los datos son, si los datos que tengo son el origen y el vector u, que tiene componentes u sub x, u sub y, si el punto 0, 0 pertenece a la recta, tiene que verificar esto, o sea, x menos 0 sobre u sub x tiene que ser igual a y menos 0 sobre u sub y. Tiene que verificar la ecuación simétrica. Restando 0 en ambos me queda x e y. Si yo despejo y acá, mandando u sub y multiplicando al otro lado, me va a quedar que y es igual a u sub y sobre u sub x por x. Y en particular el cociente u sub y sobre u sub x lo llamamos m. Y entonces esta ecuación me queda y igual a mx. Y esta es la primera ecuación explícita, ustedes ya la reconocen, de la recta que pasa por el origen. O sea, la ecuación de una recta que pasa por el origen siempre es y igual a un número por x. Ese número, m, le llamamos acá, se llama pendiente de la recta, y como es igual al cociente entre u sub i, que es esta medida, y u sub x, que es esta medida, mirando este triángulo rectángulo, u sub i sobre u sub x, no es otra cosa que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, esta m es igual a la tangente del ángulo alfa que forma la recta con el semieje positivo de las x. Todo esto es reconocido por ustedes, ¿verdad o no? Sí, bien. Sí. Esto es reconocido. ¿Qué hicimos diferente ahora? Hicimos la deducción de la ecuación explícita a partir de las que conocíamos, de la cartesiana en este caso. Sigo. Ustedes la conocían como, por ejemplo, la ecuación de una proporcionalidad directa o una función lineal. Porque todo está relacionado. Bueno, ejemplos súper fáciles. Si la ecuación es igual a 2x, quiere decir que la pendiente es 2 sobre 1, o sea que u sub i es 2 y que u sub x es 1. Entonces digo, u sub i es 2, u sub x es 1, y ya está la recta porque pasa por el origen.
Ustedes están acostumbrados a que si pasa por el origen, no sé si la ordenada del origen es 0, que es lo que saben hasta ahora, marcan U I, avanzo 1 y subo 2, les decía yo a mis alumnos para marcar la pendiente. Si la pendiente es 2, avanzo 1, subo 2, porque I es 2 y X es 1 en este caso. Si al revés tuviera la pendiente 1/2, quiere decir que M, la pendiente, es igual a 1 sobre 2, con lo cual I ahora es 1 y X es 2. Entonces marco el vector I es 1, X es 2, voy a tener este punto, ese es mi vector director, y por ahí va a pasar la recta R. Por ese extremo del vector director y por el origen, porque ya sé que esta es la ecuación de una recta que pasa por el origen. ¿Sí? Bien. Hoy voy a dar hasta donde lleguemos lo más tranqui, porque les recuerdo que la clase que viene tienen con los otros profes. Es reproductivo para ustedes tener con distintos profesores, porque entonces escuchan diferentes versiones. ¿Sí o no? Sí, profe. No se acostumbran a mí, Sí, nomás profe. después se malcrían. Si no les explico yo, no entienden. No, no es así. Nosotros cuando explicamos, decodificamos cada uno con el lenguaje, porque decodificamos el conocimiento, digamos, con lo que sabemos. Y ustedes tienen que tratar de meterse en nuestra cabeza y también entendernos a nosotros, así que es un buen esfuerzo asistir a clases del mismo tema con distintos profesores. Les hacen ver las cosas de distintos puntos de vista. Cada maestrito con su librito es muy bueno, digamos. Y si fueron a alguna clase con los otros profes, habrán visto que somos re distintos, lo cual es enriquecedor en este caso. Bueno, y por último esta que tiene pendiente 2/5, o sea, 2 para U sub I y 5 para U sub X. No se tienen que confundir al revés, y ahí está la pendiente, pasa por el origen. Bien, una aclaración. Dice así, teniendo en cuenta, me quise agrandar pero se me fue mucho. Teniendo en cuenta que estos vectores, miren, U sub X, U sub Y y menos U sub X, menos U sub Y, ¿cómo son? Que estos dos vectores que son opuestos. Y estos otros dos vectores que también son opuestos, ven o no que tienen las componentes de distintos signos. O sea, tienen las mismas componentes pero con los signos cambiados. Si los dos son positivos en uno, los dos son negativos en el otro. O si son 1 y 1, en el otro tienen signo contrario. Bueno, teniendo en cuenta entonces que estos vectores tienen igual dirección e igual módulo, pero distinto sentido, cualquiera de los dos, en este o este, no estoy diciendo que este es igual a este, estoy diciendo que estos dos da lo mismo y que estos dos da lo mismo, podemos tomar cualquiera de ellos como vector director de la recta. Es decir, si me dan como recta, como ecuación de la recta, y igual a menos 2/3 x, yo puedo pensar que esa pendiente m, que me dice igual a 2 a menos 2/3, puedo pensar que de menos 2/3 es menos 2 sobre 3, o que es 2 sobre menos 3. ¿Sí o no? Sí, sería. ¿Sí? Con lo cual acá podríamos tomar U sub I igual a menos 2 y U sub X igual a 3, este vector, U sub I igual a menos 2 y U sub X igual a 3, o podríamos tomar U sub I igual a 2 y U sub X igual a menos 3. Y ambos, por supuesto, van a estar todos sobre la misma recta, porque sobre todo, lo importante es que tienen igual dirección. ¿Estamos? Entonces, si le dan la pendiente negativa y le dice busque el vector director, lo que les está diciendo acá es que el vector director de esta recta puede ser o 3 menos 2 o menos 3, 2. Lo mismo. Cualquiera de los dos vectores dirigen la recta. ¿Puedo seguir? Sí, profe. Sí, profe. Bien.
Entonces seguimos, veo que estamos estudiando algo que ustedes ya saben, pero otros puntos de vista. Vamos ahora a la ecuación explícita pura. Si tengo una recta, si la recta corta ambos ejes, dice, ahí ya les están diciendo que esta ecuación solamente sirve para una recta que corta a los dos ejes. Por ejemplo, yo con el examen le digo, la ecuación explícita de la recta, en realidad sí sirve, pero ¿me parecen las dos componentes cuando no corta los ejes? Y ustedes van a decir sí, no, etcétera. Ahora van a ver. Bien, ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi cursor? Si la recta corta ambos ejes, o sea, si no es paralela a uno de ellos, vamos a llamar 0B a este punto donde corta el eje Y. No es el punto B. El valor de Y es igual a B, pero el de X es igual a 0. Por lo tanto, este punto tiene coordenadas 0B. ¿Está claro? Entonces, si la recta corta ambos ejes, yo puedo hacer la deducción de la ecuación explícita con lo que conozco. Este punto 0B pertenece a la recta, porque si la recta pasa por ahí, el punto pertenece a la recta. O sea, ese punto tiene que verificar la ecuación simétrica, que es igual a ¿qué? A x menos x1 sobre u sub x igual a y menos y1 sobre u sub y. Si ahora x1 y y1 son 0 y b, me queda esto. Pasando el u sub y al otro lado, multiplicando y agrupándolo con u sub x, me va a quedar que y menos b es igual a u sub y menos sobre u sub x por x solo. ¿Por qué? Porque x menos 0 es igual a x. Y pasando el b, que está restando al otro lado, sumando, me queda esto. Que y es igual a u sub y sobre u sub x por x más b. Pero sabíamos que u sub y sobre u sub x es igual a m, lo que llamábamos hoy la pendiente. ¿Sí? A ver, espero que me cansa esto tan fuerte, tan grueso. La pendiente. Por lo tanto, la ecuación explícita de esta recta que pasa por este punto de coordenada 0b es la ecuación explícita y igual a m por x más b. Y como ya saben, b, el valor este de y, se llama ordenada al origen. ¿Y qué quiere decir ordenada al origen? Recuerden siempre, ordenadas son las medidas verticales, es la medida de la ordenada hasta el origen. Por si no se acuerdan eso, que es muy fácil. Bueno, entonces este ejercicio es muy sencillo. Si quiero representar y igual a 2x más 4, está representado acá. Si tienen la ecuación y igual a 2x más 4, quiere decir que pasa por el punto 0, 4, o sea, por acá. Y a partir de ahí marcamos la pendiente. O sea que si la pendiente es 2 sobre 1, u sub y es 2 y u sub x es 1, y entonces voy a tener aquí el vector director u, o lo puedo marcar también acá, para encontrar otro punto de la recta. Eso es de esta forma es lo que les enseñamos a graficar, por lo menos yo. Marcan la ordenada del origen y de ahí, ayudándose con la pendiente, van a encontrar otro punto que pertenezca a la recta. Reproducen u sub x acá, y reproducen u sub y ahí, y hallan otro punto de la recta. Uniendo los dos, tienen la recta. Si, por ejemplo, la ecuación fuera menos 3 medios de x más 2, tienen el primer punto, 0, 2, y como la pendiente es menos 3 medios, quiere decir que el vector director puede ser menos 3, 2, o 2 menos 3, o menos 2, 3, como dijimos hoy, menos 3 para y, 2 para x, o 3 para y,
3 para y menos 2 para x. Que sería, puesto en orden u sub x y u sub y sería así. Y entonces trazo la recta paralela, o como les decimos también a veces en clase, a partir de aquí podemos marcar la pendiente y trazar. En este caso, como estamos solamente usando lo que sabemos del punto por donde pasa y del vector director, es marcamos un punto y trazamos una paralela al vector director. Pero después ya están bajando la cantidad de participantes, se fueron a tomar a desayunar. Bien, vamos ahora ya a la ecuación de las rectas paralelas a los ejes y las ecuaciones de los ejes. Le tomamos matecito. Bien. Sigo. Si la recta es paralela al eje X, ¿cómo es la ecuación de una recta paralela al eje X? Vamos a llamar 0b al punto donde la recta corta al eje Y, es este. Y no vamos a poder usar las ecuaciones simétricas. Cuando la recta es paralela al eje X o paralela al eje Y, no vamos a poder usar las ecuaciones simétricas. Porque la simétrica, ¿qué tiene? Tienen en el denominador u sub x y u sub y. Y si la recta es paralela al eje X, quiere decir que el vector está sobre el eje X, entonces u sub y vale 0. Y si es paralela al eje Y, está sobre el eje Y el vector, y la componente X va a valer 0, y voy a tener ceros en el denominador. Entonces, cuando las rectas no cortan a los dos ejes, o sea, son paralelas, no se pueden usar. Son paralelas a los ejes, no se puede usar esta ecuación, la simétrica. Entonces voy a usar las paramétricas. Las paramétricas, ¿cómo eran? Decían que x es igual a x1 más lambda por u sub x, e y es igual a y1 más lambda por u sub y. Entonces, reemplazando aquí x1 y 1 por 0 y b, y teniendo en cuenta que si la recta es paralela al eje X, el vector director está sobre el eje X, entonces las componentes del vector director van a ser u sub x y 0. Entonces voy a reemplazar acá u sub x y 0, resolviendo que me va a quedar que x es igual a lambda por u sub x y que y siempre es igual a b. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los puntos de esta recta tienen la coordenada y igual a b. Y que x es igual a cualquier número real porque va a ser lambda por u sub x. ¿Cómo lo decimos eso formalmente? Decimos que para todo punto P perteneciente a la recta, podemos poner un se verifica acá si queremos, que P es igual a lambda por u sub x B, o sea, B de segunda componente, de segunda coordenada, con lambda perteneciente a R. Es decir, la abscisa, o sea, los valores de x, varía de menos infinito a más infinito, y la ordenada es constante e igual a B. Entonces, I igual a B es la ecuación de una recta paralela al eje X. No hace falta. Esta es la paramétrica y esta vendría a ser la explícita de una recta paralela al eje X. El mismo análisis lo vamos a hacer para una recta paralela al eje Y. Si la recta es paralela al eje Y, vamos a llamar A0 al punto donde la recta corta al eje X. ¿Por qué le llamamos A0? Porque este es el valor de A y la coordenada Y de este puntito es 0, porque está sobre el eje X. Reemplazando entonces las ecuaciones paramétricas me va a quedar esto. x1 y 1, u sub x, u sub y. Lo mismo que aquí, cuando el vector está sobre el eje, la coordenada componente x de este vector es 0,
Y la componente y puede ser cualquiera, la llamamos u sub i. Reemplazando acá entonces las ecuaciones paramétricas, me van a dar que x es igual a más lambda por 0, y que y es igual a 0 más lambda por u sub i. Esto me queda que x es igual a esto. ¿Qué significa? Que todos los puntos que están sobre esta recta tienen ordenadas que varían de menos infinito a infinito, pero todos tienen la abscisa constante e igual a A. Por eso decimos, que dice, que x igual a A es la ecuación de una recta paralela al eje Y. Resumiendo, hicimos la demostración de cuál es la ecuación de una recta que paralela al eje X y paralela al eje Y. Por ejemplo, la ecuación de la recta paralela al eje X que pasa por 3, ¿qué ecuación va a tener? Y igual a 3. La ecuación de una recta paralela al eje Y que pasa por 2, ¿qué ecuación va a tener? X igual a 2. X igual a 2. ¿Está? Sigo. En particular, si no son paralelas, sino que son los mismos ejes, las ecuaciones de los ejes son: el eje Y es x igual a 0, y el eje X es y igual a 0, porque sobre el eje Y, todos los puntos de la recta tienen coordenada x igual a 0. Y sobre el eje X, todos los puntos tienen coordenada y igual a 0. Entonces, si alguna vez preguntan coordenadas de los ejes, y igual a 0 y x igual a 0. Perdón, ecuaciones de los ejes. Ecuación de las de rectas. Ahí. Vamos ahora a tratar de encontrar una ecuación que me marque qué características tienen todas las rectas que pasan por el punto P sub 1. De coordenadas x1 y 1. Y a eso le vamos a llamar haz de rectas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el haz de rectas? Es el conjunto de las infinitas ecuaciones que pasan por un determinado punto. 7 ya se fueron, bueno, lo siento. Partiendo de la ecuación simétrica, y menos y1 sobre u sub i igual a x menos x1 sobre u sub x, despejo y menos y1, pasando esto al otro lado multiplicando, y me queda así. Recordando que u es el vector director, y que la pendiente m es igual a u sub i sobre u sub x. Entonces, cada vez que yo varíe el vector director, y cuando varío el vector director tengo una dirección diferente de la recta, voy a variar m. Entonces, esta ecuación se puede escribir de esta forma: y menos y1 igual a m por x menos x1, con m perteneciente a recta, y esta es la ecuación de las de rectas. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy un valor a x1 y 1, o sea, le doy las coordenadas de un punto cualquiera, así en general me va a dar la ecuación, supongamos que este es el punto 2, 3. Esta ecuación, y menos y1 igual a m por x menos x1, que es 2, esta es la forma de la ecuación de todas las rectas que pasan por P sub 1. Para cada valor de m voy a tener una recta. Entonces, por ejemplo, si m es igual a 1, voy a tener y menos 3 igual a x menos 2, o sea, y igual a x, pasote sumando más 1, voy a tener una recta que pasa por 2, 3. Si elijo otro valor de m y reemplazo acá, voy a tener otra recta que pasa por 2, 3 con otra pendiente, etcétera, etcétera. Por eso entonces se llama esto la ecuación de las de rectas. Para cada valor de m voy a tener una recta que pasa por P sub 1.
Son todas las rectas que pasan por P sub 1. ¿Seguimos? Sí, Hola. profe. Sí, sí. Bueno, muy bien. Hay 2 o 3 al menos escuchando. Está fácil hoy. Bueno, con eso que conocemos seguimos encontrando otras ecuaciones. ¿Qué forma tiene la ecuación de una recta que pasa por 2 puntos? O sea, yo ahora no tengo el vector director, no tengo de dato un punto y el vector director, sino que tengo de datos los 2 puntos por los cuales pasa la recta. Quiero hallar la ecuación que pasa por tal punto y por tal punto. Esos puntos tienen coordenada x1 y 1 y x2 y 2. Pero con esos 2 puntos se puede armar un vector que puede ser considerado el vector director, o sea, P sub 1, P sub 2 dirige la recta. También es lo mismo que haber tenido U. O sea que teniendo 2 puntos, yo armo un vector, haciendo lo que ya sabemos que se hace para dar el vector conociendo 2 puntos, restando las componentes correspondientes, y entonces lo único que hacemos es hallar la ecuación de la recta que pasa por un punto y es paralela a este vector. Entonces, para todo punto P que pertenece a la recta, por ejemplo este, P sub 1P, ¿qué tiene que verificar? Que son paralelos. Para cualquier punto de la recta genérico, un vector que se arme con P sub 1 y un punto de la recta tiene que ser paralelo a P sub 1, P sub 2. O sea, son linealmente dependientes, o sea, existe entre ellos una combinación lineal, y entonces P sub 1P es igual a lambda por P sub 1, P sub 2. Lo mismo que teníamos en el ejercicio, en el ejemplo anterior. Por lo tanto, x menos x1 y menos y1 tiene que ser igual a lambda por x2 menos x1 y 2 menos y1. De ahí, despejando las variables x, me va a quedar las ecuaciones paramétricas. Solo antes yo le llamaba acá u sub x y u sub y, ahora son x2 menos x1 y 2 menos y1. O sea, es lo mismo. La ecuación de la recta que pasa por 2 puntos en forma paramétrica es igual, es equivalente a la que teníamos antes, solo que ahora, en lugar de las componentes del vector director multiplicando a lambda, tenemos las componentes de P sub 1, P sub 2, que obtuvimos restando las coordenadas de los 2 puntos. Si despejáramos lambda de los dos, tenemos la ecuación simétrica. Y, por supuesto, ahora esto que llamamos U sub x, U sub x y U sub y son los números directores de la recta, los valores de las componentes de P sub 1, P sub 2. Ahora bien, si yo de acá despejo y menos y1, pasando esto al otro lado multiplicando y lo acomodo así, o sea, hago y2 menos y1 sobre x2 menos x1, todo por x menos x1, ¿qué va a pasar? La pendiente m, que es la tangente del ángulo alfa, ahora va a ser igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, como vamos a ver en el ejemplo. Tengo los puntos 3, 3 y 6, 7. Estos supongamos que no lo tenemos. A ver. Hay varios puntos en este ejercicio, así que vamos por partes, dijo ya que el destripador. Primero me pide hallar la ecuación de la recta que pasa por P sub 1, P sub 2. Vamos a ver. Para hallar la ecuación de la recta que pasa por P sub 1, P sub 2, tengo que hacer el vector P sub 1, P sub 2 primero. Díganme cuánto va a valer P sub 1, P sub 2. Hola. Acá estamos, profe. 4, profe. 3, 4, profe.
3, 4. Resto x2 menos x1 y 2 menos y1. Muy bien. Entonces de ahí podemos obtener la ecuación simétrica. Fíjense que en la ecuación simétrica aquí arriba pueden poner también x2 y 2. Como la recta pasa por los dos puntos, acá podríamos poner las coordenadas de x de punto 1 o las coordenadas del punto 2. Entonces, la ecuación simétrica va a ser x menos x1 sobre x2 menos x1, que es 3, igual a y menos y1, también es 3, sobre y2 menos y1, que es 4. Ahí ya tengo la ecuación simétrica. De acá puedo despejar que y menos 3 es igual, paso el 4 multiplicando, 4 sobre 3 por x menos 3. ¿Está ahí o no? Que es la ecuación de esta recta. Pasa por estos dos puntos. De aquí yo puedo hacer la distributiva y después pasar este número sumando. O sea, si quieren hacerlo, lo hacemos. O sea, esto va a ser igual a 4 tercios x menos 4 tercios por 3 me da 4. O sea, igual a 4 tercios x. Perdón, eso ahí no. X. Menos 4 más 3, menos 1. O sea, esta recta, si yo la prolongo, pasa por x igual a menos 1. Si estuviera bien dibujado. Parece que no está bien, a ver. Sí, debería. Eso en el punto 1. Ahora la ecuación de las de rectas que pasan por P sub 1. ¿Cómo era la ecuación de las de rectas? Era y menos y1 igual a m por x menos x1. Entonces, en este caso, la ecuación de las de rectas que pasa por P sub 1 va a ser y menos y1, que es 3, igual a m por x menos x1, que también es 3. Y ya está. Para cada valor de m voy a tener la ecuación de una recta que pasa por P sub 1. En particular, cuando m es 4 tercios, tengo esta recta que además pasa por P sub 2. Si m es igual a 0, voy a tener la recta horizontal que pasa por 3, 3, etc. Ahora me pide, finalmente en el punto 3, que voy a resolver acá arriba, no sé si tengo resuelto el ejercicio. Sí, acá está. Bien. Si R es paralela a U, o sea, si tengo como vector director U sub I, U sub X y U sub I, la pendiente de la recta va a ser igual a U sub I sobre U sub X, o sea, igual a menos 1. Entonces, o puedo hacer todas las simétricas, las paramétricas, etcétera, o puedo ocupar la ecuación de las de rectas, que es lo que hizo acá. Si esta es la ecuación de las de rectas, y M tiene que ser igual a menos 1, reemplazo m igual a menos 1, la pendiente de este vector director, en la ecuación de las de rectas, y me queda así. Aplico la distributiva, y luego paso el 3 al otro lado sumando, y me queda entonces esto. Entonces, esta es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, que me pidieron primero. Perdón, esta es la recta que pasa por los dos puntos, que me pidieron primero, cuya ecuación es y igual a 4 tercios x menos 1. O puesto de la otra forma, y menos 3 igual a 4 tercios por x menos 3. O sea, es la ecuación de la recta que además que pasa por P sub 1 y tiene pendiente 4 tercios. Y después me pidieron hallar la de una recta paralela a este vector, que también pase por 3, 3. Y vimos que la ecuación era igual a menos x más 6. Reemplazamos m por menos 1, hicimos las distributivas, etc. Y ya tenemos las ecuaciones de las dos rectas. ¿Qué va? ¿Qué más damos hoy?
Bien, creo que hasta ahí nomás llegamos por hoy. Sí, terminamos por hoy. No quiero avanzar más, porque si no los profes después